La planta es como la pieza central porque es una vista superior. ¿Recuerdan hasta acá cómo pueden hacer la foto? Creo que soy yo que no lo voy a tomar de nuevo. No aturdido. Podríamos abrir la ventana, pregunta menos. Sí, podríamos abrir una ventana. O ir a una ventana. Bueno, lo que decía, chiquis, es esto. Si volvemos a lo que habíamos visto sobre el dibujo diédrico, la planta vendría a ser una vista superior, una vista desde arriba, lo que se vaya a hacer que dibuje, solo que va a ser cortado ese objeto o espacio. Obviamente las plantas se usan mucho más para espacios o para edificios o para elementos arquitectónicos, para decirlo así, que para otro tipo de objetos, porque básicamente lo que me interesa es ver qué hay dentro de. Una pieza gráfica pensada para ver el dentro de. De todas maneras, por ejemplo, volviendo al ejemplito de la valijita que hicieron con Lilian, una planta de la valijita, por ejemplo, serviría para ver cómo es el interior de ese objeto, cómo son las limitantes de ese espacio, los diferentes planos, si tiene diferentes niveles dentro, que yo podría hacer una valijita mágica que tiene diferentes formas y cosas adentro, entonces también podría servir una planta de una valijita. ¿Qué me comí en pantalla? En general, en los legajos técnicos que presentamos en instituciones, siempre se presenta una planta de escenografía y una planta de luces. Es como lo mínimo básico elemental. Después una la carteludea y le suma corte, le suma vista, le suma perspectiva y todo para que los jurados digan no y te den plata. Pero lo que piden siempre de base son las plantas. Entonces es como la pieza de donde parte todo lo demás. ¿Por qué? Porque además nosotros ahí vemos las dimensiones reales. Odio usar la palabra real porque estoy en contra filosóficamente, pero entendemos que por reales hablamos de concretas y específicas de un espacio y ahí también podemos consignar materialidades. Las plantas se usan para, además de mostrar lo que hay dentro de, se usan también para ubicar acotaciones y para ubicar referencias. Si yo, por ejemplo, quisiera hablar de este espacio y contar en una sola pieza gráfica qué onda con este espacio, bueno, haría una planta, a la altura, ya les voy a explicar qué es esto de cortar, cómo se corta y tal, pero digo, haría una planta que me corte a la altura de las ventanas, entonces yo en ese dibujo podría consignar ancho de paredes, cómo son las aberturas, qué tipo de paredes tiene, etcétera, acotar, decir tiene tanto por tanto, y además sumarle referencias que dijeran que las vigas son de hormigón pretensado de tanto por tanto, que los muros son de tal cosa, que el equipamiento que hay son sillitas de tal otra. Se usa mucho esa pieza porque en una sola pieza, sobre todo cuando hablamos de escenografía, yo puedo consignar, o de iluminación, yo puedo consignar como casi todo lo que hay ahí en esa única pieza. Después, si tiene más complejidades, buscaré mostrar en altura y buscaré mostrar en 3D y demás, pero yo como que de ahí arranco a contar todo en una sola pieza, ¿sí? Entonces, volviendo a que estábamos haciendo una vista superior, solo que cortado, lo que vamos a decir es que básicamente podríamos imaginar una especie de serrucho gigante que corta en paralelo, o sea, en paralelo en un mismo sentido, un espacio. Le saco la parte de arriba y lo miro como si estuviera en el infinito. Recuerdan que en el dibujo diédrico no había proyecciones. Me fue la palabra. Confluente más. Rayos convergentes. Convergentes, gracias. En el dibujo diédrico no hay rayos convergentes, no es como vemos, sino que los rayos son paralelos, por eso vimos el método de las proyecciones de los vértices. Entonces, imaginemos que vamos a dibujar este espacio. Básicamente de lo que parto desde la idea que tengo un serrucho gigante que va a cortar paralelo al piso, perpendicular a la altura del espacio, esto a la mitad. Le vamos a sacar la tapa de arriba y lo vamos a ver adentro. No tiene más vueltas que eso. ¿Dónde empieza a tener las vueltas? En lo que les hablaba de las convenciones. ¿Qué tipo de línea? ¿Cómo dibujo cada huevadita? Etc. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Además de que en el Drive hay un manual divino, un PDF, que tiene cómo se dibujan todas las cosas.
puerta, no todas las cosas. Puerta, ventana, equipamiento, ese tipo de cosas, para si no lo recuerdan o no lo imaginan, lo pueden borrar. A ver este espacio. A mí me debería pagar más por tener que dibujar. Contamos firmas. Me gusta tampoco. Yo creo que tendría que juntar firmas así como que es dañino para el estudiantado. La profe de dibujo no debería dibujar porque hace daño. Pero lo importante es una gente muy inteligente que logra aprenderse. Acá tengo una base y vamos a empezar a que me quedó completamente al revés la proporción de dibujarlo más. Y vamos a empezar a tirarle de taquis. Vamos a presionar un toque, porque si no, no se nos queda. Bueno, supongamos que este es como el espacio base. Este es como un poquito más rectangular, pero no miren. Arrancamos por lo obvio. Tengo doble línea, ¿por qué? Porque lo que estoy dibujando acá son los muros de este espacio cortados. Los corto, los veo de arriba, veo una doble línea que representa un muro. De acuerdo a la escala en la que trabaje, ese muro va a tener más o menos complejidad, más o menos cantidad de cosas. Bien. Yo también traje mentira. Porque alguien Pero me hiciste acordar que teníamos otro. Llegó el famoso y nunca tan bien ponderado escalímetro. Esto, chiquis, ¿se acuerdan que les decía que es una regla que ya viene grabada, las jugadas, con las diferentes escalas que vamos a usar? ¿Qué quiere decir? Que acá donde dice 1,75 tengo marcado el metro, los 2 metros, los 3 metros. Entonces pensar, me sacar cuenta, digo, esto tiene 50 centímetros, y marco ahí, son 50 centímetros. No discuto nada, no pienso nada, no nada. Se la paso para que la chusmen, para que se den una idea de cómo se usa. Insisto en que si tienen una por grupo van a ser gente bastante feliz o se les va a allanar mucho el camino. No son cosas muy caras. Vos también. Magnífico. Lo mismo con escuadras de 30, de 45 grados. Deberían tener una per cápita. Yo les quiero mostrar a mí nada más porque es como lo veo. Eso no es para Karen, y es más, a ver si tengo. Ay, no la traje. Porque también tengo una escuadra de 30 y una de 45 como esta, Pepe. Es una escuadrita, Pepe, que trae una cartuchera. Esos son ñoñadas. La verdad que no tienen ninguna diferencia con el grande, que de hecho es mucho más práctico para hacer plano. Entonces, no me digo pequeño. Bueno, entonces tenemos que la doble línea de los muros. Yo arranqué con un rectángulo, pero evidentemente esto no es un rectángulo. Fíjense que ahí tengo la pared esa y esta otra que se mete para allá adentro. Si yo estuviera haciendo un relevamiento de este espacio, me diría cuánto va de este vértice hacia ese vértice o hacia ese filo de la pared y me diría cuánto se mete para adentro de aquella parte. Entonces, haría esto. ¿Quieres que lo miramos? Lo van a hacer luego de que yo termine de hacer este dibujo bastante horroroso y va a ser justamente la práctica de hoy, va a ser relevar entre todos este espacio y entonces, sé que eso se mete para adentro allá y después vuelve a la misma línea de la pared. Entonces, voy a dibujar esta cosita que se mete para acá. Esa pared la veo que está plana y porfis no me hablen encima que les traigo y grito y todo lo que ya les expliqué 400 millones de veces. Esa línea de pared la veo toda plana. Pero ahí hay como una salientita que sería la columna. Pero tiene una saliente más grande arriba. Ahora, la saliente más grande arriba me estaría importando poco. ¿Por qué? Porque está corta la mitad. Exactamente. Entonces, ¿qué voy a ver? La salientita de allá. Estaría por acá. Entonces digo, mira, acá tiene como una saliente. Entonces este pedacito de línea se borra. Después esta viene toda recta y tengo otra saliente un poco más pequeñita por acá. Esto es lo que van a medir cuando releven. Y después tengo esta pared que es una sola línea. Y está desproporcionada, pero
las plantas se hacen entre el metro y el 1,50 m de altura desde el nivel del piso interno. ¿Lo especifica la planta o...? No, porque partimos de la base que estándar es entre el metro y metro y medio. O sea que cuando yo veo una planta, ya sé que cuando se cortó más o menos entre metro y medio del nivel de adentro del espacio. Y eso de los niveles es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo un nivel acá, en el pasillo también tengo un nivel de altura, pero de aquel lado tengo probablemente otro nivel. Capaz que la veredita está a la misma altura que acá adentro, pero después baja y tengo patio. Entonces, siempre hay que tener en cuenta los niveles de los espacios. Sobre todo en los espacios escénicos, que probablemente el espacio escénico siempre está elevado un poquito en relación al espacio del público o no. Generalmente en los espacios escénicos nos vamos a encontrar con muchas diferencias de nivel. Y hasta un nivel chiquitito, es decir, 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros en un piso de madera que le pusieron en el espacio escénico, hace la diferencia. Saber o no saber que ahí hay un desnivel es fundamental en un plano de un espacio escénico. En el caso de que, por ejemplo, tengan las ventanas muy elevadas, digamos, ¿eso se especifica, digamos? Bien, eso va a la parte que iba a explicar. Hay maneras de graficar eso sin necesidad de explicarlo, es lo que vamos a ver ahora. Pero, vieron que yo les decía al inicio que lo que es liderazgo técnico en nuestras áreas como iluminación y escenografía nos tomamos un montón de licencias que por ahí no se tiran para la ingeniería o para la arquitectura. Bueno, entre esas licencias es poner la altura de la planta a donde más nos convenga. Porque por ahí, si yo le pongo al convencional 1,50 m de altura, al corte, lo que va a suceder es que vea más espacio arquitectónico que otra cosa. Entonces, digo, por ahí me conviene subirla un poco más, total el espacio arquitectónico me importa 3 carajos, lo que importa es mostrar lo que hay adentro. Entonces, ¿qué hago? Subo un poco la planta para ver la escenografía en vista. O al revés, bajo la planta para cortar la escenografía que va a ir adentro. ¿Sí? Empezamos a usar unos criterios que no son tan rígidos y que empiezan a tener que ver con lo que necesitamos mostrar más que con lo que dice la convención. ¿Sí? En 1,5 m, porque en general, estándar, a 1,5 m de altura desde el piso, yo voy a poder mostrar ventanas, equipamiento, puertas, ese tipo de cosas. Pero en nuestro caso, generalmente vamos a hacer cosas raras o lejos de lo habitual. Entonces, tenemos que poder flexibilizar eso. ¿Bien? Vamos a ver también si, o no sé, capaz que en la planta no se pueda especificar cuando el piso tiene caída. Sí se especifica, porque hay una manera muy simplecita de aclarar. Pero vamos por partes porque tengo que decir tanto sobre esto. Tanto. Bueno, vamos a empezar por lo que estamos cortando, ¿sí? Después vamos a empezar por lo que no cortamos y vemos, que básicamente se dibuja como, spoiler alert, se dibuja como una vista superior. Ni más ni menos. Pero bueno, lo vamos a ver en detalle. Lo que estamos cortando. Acá tenemos una puerta. Está como por acá. La voy a medir y voy a saber que está a tanta distancia del borde del muro. Voy a borrar ahí el murito porque no hay muro. Y la manera de dibujar las puertas, seguramente lo han visto hasta la tarde. Esta es para adentro para afuera. La manera de dibujar la puerta, lo han visto hasta el hartazgo, es, depende de la escala, una sola línea, una doble línea, hacia donde abre la puertita, y luego el rebatimiento que es a 90 grados. Ahora se lo vamos a entrar. Pero es básicamente de acuerdo a la escala 1 en 100, por ejemplo, la puerta se dibuja solo la línea, más suavecito la línea de continuidad de la pared, o sea que en este caso, pero lo vamos a hacer. Porque el cimiento sigue, pero en ese espacio... No, no es por el cimiento, es porque necesitamos poner una referencia de algo. Yo lo he visto en plano, bueno. Bueno, depende de qué plano. Obras, claro, ahí sí, porque ahí lo que tenés que ver seguramente es un plano de construcción. Y los cortes son a otro tiempo. Exactamente, ahí se hacen los planos de construcción, sí consignan cuestiones como las estructuras y demás, como con mucho más, con foco en eso. A nosotros eso como que, cómo está sostenida la sala. No, a nosotros nos interesa cómo sostenemos lo que vamos a poner adentro, y ahí sí es donde le damos. Y en el relevamiento que hay que presentar,
¿Se hace de esta forma o de la otra? La vamos a hacer de esta forma, a la usanza escenográfica. Por eso yo les pido también en el práctico que le metan adentro el escenógrafo. Eso es lo que yo quería preguntar, me preguntó Víctor. Esta planta, ¿en qué parte del relevamiento técnico va? ¿En el escenario? ¿En todo? Todo. Por ejemplo, si ustedes van a hacer la sala menor, no van a hacer todo el pabellón Perón. Van a hacer la sala del pabellón Perón, o sea, la sala menor completa. Y acá, bueno, no quería tirarles todavía esa data, pero se las tiro ahora para no saber bien. Cuando yo estoy haciendo algo que es parte de un conjunto mayor, por ejemplo, la sala menor o la voz, lo que voy a hacer es algo muy simple. Es, a continuación de donde hay más muros, continuarlos para consignar que esto es algo que sigue. Sí, sigue porque están como afuera, son puertas por la derecha, ¿no? Insisto que ya he demostrado que somos gente con capacidad de abstracción porque entienden mi dibujo, así que se entiende. Yo que estoy diciendo acá, que esto que estoy dibujando es parte de un conjunto mayor. No hace falta que le dibuje mucho más que la salidita de los muros. Si acá me quisiera poner recontra, rompe, diría, bueno, dibujo también el muro del otro lado del pasillo. Pónganse. Pero incluso con esto nada más sería suficiente. Y acá, primera convención, cuando voy a continuar un murito o voy a dejar algo como diciendo continuará, pero no te lo voy a dibujar, lo que hago es este circuito. Un rayito ahí y un rayito en cada uno de lo que deje cortar, de lo que deje a medio. Al hacer ese rayito, yo lo que estoy diciendo es esto sigue, pero me voy a enfocar solo en esta parte. En este caso, por ejemplo, acá tenemos una veredita externa y después tenemos parque. Bueno, sería recomendable dibujar la veredita, como está por debajo del nivel que estoy cortando, va a ser solo una línea de vista que va a marcar que hay una veredita. Nada más. Y entonces, este signito ya no sería en el muro, sino sería completo. Entonces, sigue veredito allá. Sigue veredito por otro lado, sigue murito, pero a mí me interesa solo esta parte. ¿Bien? En general, cuando dibujamos, como en la voz, que es una sala dentro de otro espacio, como la sala menor, que es una sala dentro de otro espacio, apelamos a esto. Si van a dibujar una salita independiente, no sé, por ejemplo, Blick, y capaz que ahí conviene el plano arquitectónico completo, porque y ahí ya empiezan a prevalecer otros criterios. ¿Qué es lo que van a hacer o para qué están haciendo eso? Si van a hacer una obra convencional en una sala con público frontal y su gradita y la cosa, y la sala, aquel resto. Ahora, es posible que en una sala como Blick, Circular, yo, pinte hacer algo que tenga que ver con la antesala, o haya algo importante relacionado a los camarines, o al guardado de escenografía, o algún movimiento de algo. Bueno, voy a ampliar el plano. Como relevar los otros espacios en uso. Exactamente. Para el tipo de documentación que manejamos, generalmente se va considerando eso. Salvo que, no sé, sea personal técnico de una sala y que pidan hacer el plano de la sala para tener en el rider, para pasar a quien te lo pide, y bueno, ahí va a tener que hacer todo. Son otro poco con todas las cosas. Se entiende, digamos, más o menos cuáles son los criterios que vamos tomando para esto. Bien, se entendió la convención de cómo meto un espacio dentro de otro espacio. Bien. Entonces, bueno, decíamos, ¿cómo se dibujan las puertas? Se lo hago en grande para no dar un cote ahí en chiquito. Vamos a dar un cote en grande. Voy a dibujar el muro y el muro que está sosteniendo. Supónganse que este muro tiene el mismo ancho. Bueno, voy a dibujar finitas las líneas de continuidad del muro. ¿Sí? Entonces digo una proyección más que nada del dintel de la puerta que es de abajo. Si bien para las cosas que no estoy cortando se usa la línea de proyección, que es otra cosa, la convención para las puertas es eso. Dibujo finitas, muy suavecitas, ambas. ¿Bien? Como para mostrar la cara. En algunos planos que por ahí tienen demasiada info, eso ni se hace. Dibujo nada más que los muros y no dibujo las puertas. Voy viendo, de acuerdo a la escala en la que estoy, de acuerdo a la complejidad de lo que estoy mostrando.
escala 1 al 100, que voy a mostrar poquito, es más grande, uno al 100, uno al 200, uno en lo que fuere, dibujo nada más que una línea más gruesita. Pónganse que son una sola línea gruesa y no una línea peluda. Y después dibujo el rebatimiento a 90 grados. Esto que ustedes ven así es una curva de 90 grados, les juro. Bien, vendría a ser un cuarto de círculo. Les juro que es un cuarto de círculo. Les prometo que es un cuarto de Y círculo. representa el recorrido de la puerta. Lo que hace es representar el recorrido de la puerta y se pone un poco para entender que es una puerta y otro poco porque yo acá estoy viendo el espacio que ocupa la puerta en el barrido. Si yo la dibujo cerrada o abierta pero sin esto, no puedo ver cuánto de espacio me está ocupando la puerta y se me puede ocurrir poner una boludez acá y después poner la puerta. ¿Sí es corrediza? Bueno, si es de una sola hoja será ahí, por ejemplo, y si es corrediza, convengamos que hay una infinidad de formas de puerta, ¿no? Si es corrediza depende si es una corrediza externa o una corrediza interna. Si es una corrediza externa, dibujaré la guía por donde va la puerta, infinito, y dibujaré una cerrada. Ah, ¿es de una hoja o de dos hojas la corrediza? Una hoja. Bien, entonces la dibujo en la mitad del recorrido. Se dibuja en la mitad del recorrido si es de una hoja. Si es de dos hojas, se dibuja una cerrada y una abierta. Entonces dibujo una guía. Igual en ese documento que les pasé hay como un catálogo de 1.000.000 diferentes de puertas. De 1.000.000 diferentes de puertas y cómo se dibuja cada una y la infinita. Antes había unas reglitas. Antes había unas reglitas. Yo no recuerdo que. Ah, las puertas sí venían las reglitas. Ah, Si viene la Esas base. reglitas. No las uso más, pero. son platillas para. Yo creo que tengo todavía. Vienen puertas de dos hojas, de una. No, vienen de una hoja, en una en 100. Vamos. Cada plantilla la compras por escala, hay de todas las escalas. Y en general traen puertas, no suelen traer ventanas y traen equipamientos sanitarios. Sí, traen los inodoros, Inodoros, bidet, cositos, todas esas cosas. y traen cosas muy básicas como camas, sillones, Sí. eso muy estándar. Hay plantillas de círculo, plantillas de óvalo, plantillas de texto, de letra. En viejos tiempos en los que dibujábamos a mano. El dibujo técnico. El letrógrafo, sí, claro. Yo todavía tengo guardados mis Rotring, mis plantillitas de cuando dibujaba a mano. Hace un montón, pero no hace tanto, chicos. Hace 15 años. Sí, nada. Miren, hasta a ver, yo también era cursada en arquitectura en El siglo pasado, 2007. No, Cosas del siglo pasado. No, yo entré en el 2000 arquitectura acá en Córdoba. Y en el plan de estudio del 2000 todavía no te dejaban dibujar en CAD hasta cuarto año. No te aprobaban entregas en CAD hasta cuarto año. Primero, segundo y tercero tienen que ser a mano. Más que mi vida. Como acá. Bueno, pero. Hasta segunda. En los colegios técnicos ahora están volviendo el dibujo. El dibujo a mano, Al sí. dibujo a mano. Lo que pasa es que necesariamente hay que hacer un trayecto de dibujo a mano para pasar esto por el cuerpo. Si arrancás directamente en digital, hay algo de la convención que no vas a tener. Hay algo del hacer que no vas a tener y te va a terminar perdiendo más en el CAD que dibujando a mano. Porque en el dibujo a mano vos tenés el control de lo que haces. En el dibujo digital es como que tenés que dialogar con un intermediario. Entonces, está bueno que haya un periodo de dibujar a mano. Igual, era no exagerado. Ya era el 2000. Ya había AutoCAD. Todavía no había celular, pero había AutoCAD. De hecho, yo en el secundario, que fue una escuela técnica, quinto y sexto año dibujamos el programa, el Art Plus. El Art Plus. ¿Cómo le apostaron al Art Plus? Después fracasó horriblemente, salió una fortuna, firmaron las escuelas. Bueno, volvamos al punto. Si estamos haciendo una puerta corrediza, entonces, si estamos en escala 1 al 100, solo dibujaremos con una línea más gruesa la puerta, que va desde el borde de la pared, la mitad de la puerta a un lado, la mitad de la pared. Si fuera de dos hojas, dibujaríamos lo mismo del otro lado. Podemos dibujar lo mismo del otro lado o podemos dibujar una abierta y una cerrada. Una hoja abierta y la otra cerrada. Ahí.
con una flechita que marca tan simple como una flechita muy finita de línea 0,1 que indica el cerrado de la puerta, hacia dónde va la puerta. Si fuera una de esas corredizas de plástico, La que se muy de quiera. baño de los 90, más que mira mi alma, Legales. La claro, que la dibujaríamos así, por ejemplo. Y así sucesivamente una variedad infinita de puertas y esas cosas. Pero lo que más frecuentemente vamos a encontrar son corredizas y rebatibles. Por ejemplo, la voz tiene el portón sotototote. ¿Cómo dibujaríamos el portón sototote de la voz? Si lo miran con atención, verán que tiene las guías por fuera. ¿Y no importa el ancho que tenga la puerta? ¿Cómo que no importa? Sí, importa. En 1 en 100, no. Ah, ahí va. ¿Por qué? Porque salvo que sea una puertota de la gorda así, en 1 en 100 eso es 1 milímetro, 2 milímetros. Entonces tan finita que no se hace doble línea, sino directamente una línea más gruesa. A partir de 1 en 100 ya hablamos de 1 en 75, 1 en 50, 1 en 20, 1 en 10, 1 en qué sé yo, empezamos a dibujar el espesor real de la puerta. ¿Bien? Porque ahí lo podemos ver. De 1 en 100, 1 en 125, 1 en 150, 1 en 200, no lo vamos a ver, se nos van a pegar las líneas. Entonces directamente se hace una sola línea. Supongamos que dibujamos el portón sotote de la voz. Recuerdo que son todos uno solo. Depende del lado. Bueno, vamos con el de afuera. Pónganse que estamos haciendo el de afuera. Para afuera. Bueno, el de afuera entonces va a tener una sola guía porque es una sola hoja que está afuera básicamente. Entonces, ¿qué voy a dibujar? Aquí la guía en el piso. Vean la labor que tenga la guía, para eso lo van a relevar. Y voy a dibujar dentro de la guía el portón. Como les decía, medio abierto, medio cerrado. El portón se vería como una cosa así. Si están en el 50, le pueden dibujar la manijita. Probablemente se vea como un rectangulito. Y voilà. Y a esto le van a dibujar una flechita debajo, muy finita, que va a indicar el sentido en el que cierra. ¿Bien? Cuando hacemos puertas rebatibles no tenemos que indicar el sentido porque el rebatimiento que le dibujo en 90 grados me está diciendo para dónde abre y para dónde cierra. Si estuviéramos dibujando el portoncito interno, bueno, tendría la guía, pero la guía está dividida en dos. Ah, no, en este no porque coinciden, no se superponen, ¿no? Cierran, Cierran puntos, cierran. Bien, entonces tengo una sola guía. ¿Y qué voy a dibujar? El portón que va por un lado. Voy a dejar una parte abierta y el portón que va por otro. Y esto acá. Así sí va, pero va finito porque es la guía. Y entonces voy a tener una flechita por acá y una flechita por acá. Y tengo el portón correcto. Cosa importante acá. La guía es algo que voy a estar viendo. Por ende va en una línea más finita. ¿Se acuerdan que les había dicho? Acá vamos a diferenciar, manera puertorriqueña, vamos a diferenciar, primero que nada, línea de vista de línea de corte. ¿Sí? Lo que yo esté cortando, lo que yo vea por donde pasó mi serrucho gigante, va a ir siempre en una línea más gruesa. Depende de la escala, el grosor de la línea. Para escalas entre 1 y 50 o 1 y 100, que es más o menos lo que se esté manejando, las líneas de corte van a ser 0,5, 0,3, 0,5. ¿Recuerdan que estamos hablando de la graduación de las microfibras? ¿No? 0,3, 0,5. Estamos hablando de una línea intermedia. ¿Recuerdan que yo les había dicho? Si no le ponemos la graduación, diríamos: una línea de vista es finita. Una línea auxiliar, como de cota, de proyección, de texto, de cualquier cosa de esas, que llamamos líneas auxiliares, es muy finita. Una línea de corte gruesa y después hay líneas muy gruesas, como decir las líneas de piso. ¿Bien? Entonces, para decirlo así al bardo, diríamos: línea auxiliar muy finita, línea de vista finita, línea de corte gruesa, líneas de piso, de tierra, además, muy gruesas. Traducido a microfibras, diríamos:
a graduación de microfibra, línea auxiliar 0,1, línea de vista 0,3, línea de corte 0,5, líneas de piso 0,8, 1, 2 y para arriba. ¿Bien? ¿Se entendió eso que tenemos acá? Se lo digo, digamos, como en las dos maneras, porque si no dibujan con graduado, aún así dibujando en lápiz pueden hacer esa diferencia. Después, cuando nos ponemos muy exquisitos en el dibujo, cuando estamos dibujando en digital, que es como mucho más fácil cambiar las graduaciones de líneas, de microfibra y tal, aparecen otras diferencias más. Por ejemplo, en la línea de vista podemos hacer diferencias entre 0,3, 0,2, 0,25 para mostrar lo que está más cerca del espectador de lo que está más lejos del espectador, incluso en una planta. Pero esas ya son como delicatessen. A nosotros lo que nos interesa es poder diferenciar lo que está siendo cortado de lo que estoy viendo. Así es. Pero fue una pregunta. ¿Sí? Cuando nos piden un relevamiento, como le tenemos que hacer, Sí. ¿en qué caso se pide esto de un corte así? No, vamos a ver. Es muy raro que te pidan un relevamiento. Nosotros en el ejercicio lo hacemos para que ustedes hagan el ejercicio de hacer un relevamiento. En general, al menos desde el rol de iluminador, iluminadora, iluminadores, escenógrafo, lo que nosotros hacemos es plantear diseños para obras de teatro, para esto, para aquello, para aquello. Más allá del espacio, digamos. Más allá del espacio espacio. completo. Exacto. A ver, es que es como muy variado. No es lo mismo ser escenógrafo de ópera y trabajar en el Colón que ser técnico de compañía de un independiente, que trabajar en música, que trabajar. Es como muy variado. Pero, por ejemplo, en mi caso particular, vamos a hacerlo fácil, autorreferencia. En mi caso particular, yo soy mayormente diseñadora, técnica de compañía. Entonces, ¿qué es lo que. Y dirijo, y hago gestión. Entonces, ¿qué es lo que yo presento habitualmente? Plantas de escenografía y plantas de luces. ¿Por qué? Porque las presento en un proyecto para el INT, en un proyecto para el subsidio de la provincia, en el proyecto de subsidio para la UNE, o cuando trabajo con una compañía, yo hago una planta, o unos 3D, una huevadita, ¿para qué? Para mostrar a quien está dirigiendo la obra.